pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiero decir? ¿Me dejan explicarlo? Amén. Un minutico, ¿vale? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estabais muertos en delitos y pecados. Vale, Señor, ¿y qué nos quieres decir, apóstol? Pablo, ¿qué nos dices, Mariano? Que cuando Dios se dispuso a crear a Adán y a Eva, Dios le dijo a Adán, como bien saben, eres el príncipe de la tierra. Solamente una advertencia te doy: no tomes de ese árbol, por favor. El día que él comieses, ¿qué dice? Que quedará enfermo. No. Que ciertamente morirás. Es decir, cuando el hombre toma ese fruto prohibido, entonces la desobediencia lo que hace es que el pecado que no existía en la humanidad se introduzca en la humanidad y ese mismo pecado nos separe de Dios. Amén. Y en ese mismo instante quedamos muertos. ¿Y qué quiere decir? Que no nos podemos acercar a Dios. Aleluya. Que no somos nosotros quienes nos acercamos a Él. Amén. Sino que Dios tiene que hacer algo. Ahora bien, ¿cómo se le llama esto? La naturaleza pecaminosa o naturaleza caída. Un nene cuando nace, ¿cómo es posible que un niño de 3 años empiece a jalear con los otros niños? Que es mío, que tal, que el juguete. ¿Por qué tienen esa rabieta? Porque heredan una naturaleza caída, pero cuando nos encontramos con Cristo, entonces somos nuevas criaturas. Amén. Pero hermanos, ¿saben qué pasa? Que hay una corriente por ahí que dicen que el hombre está enfermo. No que está muerto, sino que está enfermo. Que tiene capacidad de respuesta. Es decir, que no necesitan la intervención de Dios. No es lógico. No lo veo normal. ¿Cómo es posible que el hombre desobedezca la palabra de Dios? Y no necesito la intervención de Dios. Yo no veo al hijo pródigo volver a la casa del padre si antes no se arrepiente. Muy bien. ¿O es que alguien de aquí me puede decir que ha venido sin ninguna palabra de Dios, ninguna alabanza o algún testimonio? Primero Dios ha tenido que golpear tu vida para ver en qué estado te encuentras y venir a la casa de Dios. Amén. ¿Les ha quedado más o menos? Amén. ¿Sí? La gracia procede de Dios, pero no es que se haya originado en uno de los momentos de la existencia eterna de Dios, porque Dios es Dios. Amén. Y no se origina ni inicia nada en él. Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos la gracia a lo largo de la Biblia? Dice la Escritura que cuando todos se corrompieron en la humanidad, en el mundo, en los tiempos de Noé, porque sus designios en el corazón era continuamente hacer el mal, dice la palabra que Noé halló gracia delante de los ojos. Amén. Transcurre el tiempo y hay muestras de gracia, como que cuando el hombre peca se encuentra con una vergüenza llamada desnudez y Dios actúa. Dice la palabra que cubrió su desnudez con un vestido de pieles. Luego en Levítico 16 se instituyen sacrificios expiatorios. Empieza a mostrarse cómo es la manifestación de la gracia. Y entonces llega uno de los momentos, que es lo que acabo de decir. Juan está bautizando y ve a Cristo. Dice, he ahí la muestra de la gracia. La personificación de la gracia es Cristo. ¿Para qué? Para darnos vida. Porque tengo que decir algo, somos salvos por gracia, pero tenemos que creer que hay. La gracia ofrece la mano de Dios. Amén. Pero luego está la fe que te hace creer que está. Amén. Y Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque yo no creo que Cristo se haya dado por unos cuantos. Muy bien. Dice la palabra, el que cree en Él tiene vida eterna. Amén. Juan 1:17 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Amén. Y hermanos, tengo que decir, hablando de la gracia, ¿vale? Que es lo que estoy compartiendo. El hombre no puede hacer nada sin la intervención de Dios. Amén. Pero ¿saben qué pasa? Que ahora que conocemos que Cristo ha descendido y se ha dado por nosotros, tengo una buena noticia que darte. No te quedes en el lodo cenagoso, porque hay alguien que apuesta por tu vida. ¡Aleluya! Sea aquí el Cordero de Dios, dice primera de Pedro capítulo 1 verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni contaminación, destinado antes de la fundación del mundo y destinado a vosotros, mostrado a vosotros por amor a vosotros. Amén. Qué muestra de gracia ver a Cristo en la cruz, ver clavado en el madero a aquella persona que no tiene principio ni fin de días. Qué bien. Aquel que por el medio de suspiro de su boca hizo los cielos, la tierra, las estrellas, Aleluya. las constelaciones, el sol, la luna, la vegetación. Aquel que no tenía por qué sufrir. Sin embargo, dice la palabra que no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Amén. Ahí estaban, haciendo en un pesebre, siendo perseguido por Herodes, siendo perseguido por los fariseos y los escribas. Él callado, enmudecido, siguiendo, porque iba a cumplir el propósito que era salvar a la humanidad. Amén. Tengo una noticia que darte. ¿Te has encontrado con la gracia? Aleluya. Amén. La gracia ofrece. Pero ahora, ¿y la fe? Amén. La fe es creer. Amén. Pues es don de Dios. Pero cuando tú crees que hay salvación, entonces sí que es verdad que cambias de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Qué bien. Y ahora estamos permaneciendo en la obra salvífica de Jesús. Amén. Y tenemos que mostrar santidad. Amén. Tenemos que mostrar obras de salvo. Amén. Pero déjenme que les diga algo. Hasta la persona más mala, hasta la persona que más malas intenciones tiene, hasta la persona que dice ya no hay solución para mí, hubo una persona que se crucificó al lado del Señor. Era un ladrón, era un malhechor, era una persona que la sociedad lo odiaba. Pero sin embargo, se queda mirando a Cristo Aleluya. y le dice al otro ladrón: ¡no hables! ¡Cállate! Y el otro ladrón diría: ¿pero por qué? Pues si no eres Cristo, desciende de la cruz. Pero mira, nosotros sí que merecemos estar colgados, pero él no. Amén. ¿Qué causa? ¿Qué se le imputa? No ha dicho ninguna mentira en sus labios. No ha hecho nada. Aleluya. Y se dio culpa solo por algo. Algo que ellos mismos decían. Aleluya. Había puesto encima suya un letrero escrito en hebreo, griego y en latín. Ahí estaba en hebreo: Yeshua Hanatroshi, Bele, Mele, YHWH. Se quedan los judíos mirando, diciendo: quita lo que has puesto. Aleluya. ¡No es el rey de los judíos! ¿Cómo es posible que esté utilizando
comunicó con Moisés. Moisés le dice a Dios: Señor, los hombres necesitamos algún nombre propio para identificar la vida. ¿Quién eres? Y tiene que decir: diles al pueblo que yo soy el que soy. Amén. Y que diga el vecino Mariano si estabas en la cruz. A esto se le llama tetragramatón. Y, H, W, O, V, H. Y Cristo, su cuerpo herido, de esperanza, su cuerpo con una llaga no había aparecer en él, su cuerpo ensangrentado, con una corona de espinas, donde tenía que alzarse para respirar y tomar aire, donde ya nadie lo tenía como herido, como abatido de Dios. Miran para arriba, dejan de mirar el verbo hecho carne. Y ven, Y, H, V, H, y tienen que decir: ¡ay! ¡No, dímelo! ¡Como que dímelo! ¡No! ¡Ay! ¡Aleluya! Amén. Muéstrate la gracia. Aleluya. Que le tiene que decir al ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Me quedo sorprendido que, a pesar de ser un ladrón, tiene la capacidad de saber que tenía que haber luego un rey. Amén. Y el Señor le dice: de cierto te digo, muéstrate gracia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Si Cristo no está en el madero y este hombre dice a cualquier verdugo: ¿me podéis salvar? ¿Me podéis llevar al cielo? Ellos dirían: no tenemos los medios para hacerlo. Pero aquel que estaba colgado en el madero, que no tenía una corona de oro, ni estaba en su palacio, el que estaba en pecado, tuvo la valentía, por medio del Espíritu, de ver a Cristo como Dios. Amén. La muestra de la gracia está. Ahora bien, para ser participantes de ella, Amén. tiene que haber en tu corazón un arrepentimiento genuino. Muy bien. Porque la gracia no obliga a nadie a la salvación, ¿eh? La gracia no te va a coger y te va a obligar, no. La gracia te ofrece. Ahora tú cógelo o no lo cojas. La gracia te puede llevar a la casa y te puede hacer un príncipe. Pero la gracia también, como tengamos por pensamiento salir de la casa, te hará sufrir. Pero tengo que decir algo para todos los que me están escuchando. Sea yo o sea un familiar, ¿vale? Nunca es tarde para una verdadera restauración. Muy bien. Porque ahí estaba el Rodrigo. Había perdido todos sus bienes. Y dice la palabra que, volviendo en sí, se le puso en su corazón diciendo: iré a la casa de mi padre donde estaba. ¿Sabes lo bueno que tiene la gracia? Que siempre tiene la capacidad de restaurar. ¡Qué bien! No tomes la gracia como una licencia para pecar. ¡Qué bien! Bueno, la gracia no es un papel que te has imprimido ¡Qué bien! para que peques en libertinaje, no. La gracia te llama a santidad. Amén. ¿Y saben que tiene también la gracia? Que capacita y transforma. Amén. Está el apóstol Pablo. Tiene que decir en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10: gracias, no, por la gracia soy lo que soy. ¿Verdad? Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que mataba, un hombre que extorsionaba, un hombre que iba detrás de los primeros cristianos. Ahora lo veo predicando la palabra de Cristo y ahora lo veo siendo el coloso de la doctrina y extendiendo la doctrina. Aleluya. ¿Qué te tengo que decir? Que nadie marque, jóvenes, que nadie marque una identidad que Dios no ha marcado. Porque aquellos que extienden la mano contra ti, un día podrá ver en ti algo diferente. Esa es la gracia que restaura, la gracia que levanta, Amén. la gracia que une. Amén.